Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les presentaremos el contaminante ruido. Nuestro equipo está conformado por Santiago Almazán, Josué Sánchez, Paula Uribe y yo, Fernanda Salazar. Contaminación por ruido. La contaminación por ruido también es llamada contaminación acústica o contaminación sonora. Se le llama así al exceso que altera las condiciones normales de la mente en una determinada zona. El ruido, a diferencia de otros contaminantes, no se acumula, traslada o perdura en el tiempo. También puede causar daños grandes en la calidad de vida de las personas, animales, plantas, objetos, etcétera, si no se controla adecuadamente. Este término está estrechamente relacionado con el ruido, debido a que se da cuando el ruido es considerado contaminante. Esto quiere decir que de este sonido molesto puede producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos por objetos, personas, animales o un grupo de estas. Yo les voy a explicar la generación de donde proviene la contaminación por ruido, pero primero les voy a dar una breve explicación de qué es y qué lo causa. La contaminación auditiva acústica o por ruido tiene que ver en la mayoría de los casos con ruidos que se producen en el ámbito público y que son causados por fenómenos tales como el tráfico y las bocinas de vehículos, la constante actividad de aviones, así como la construcción de diversas y variadas obras públicas que utilizan maquinaria muy ruidosa. Ahora les voy a hablar de la generación como tal. La primera vez en la que se presenta a gran escala este contaminante fue en el inicio de la Revolución Industrial, en 1760, mediados del siglo XVIII, con la gran maquinaria que se empezó a construir y utilizar, la cual generaba bastante ruido. La primera declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido sobre la salud humana se remonta a 1972, cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, decidió catalogarlo genéricamente como un tipo más de contaminación. 7 años después, la Conferencia de Estocolmo clasificaba el ruido como un contaminante específico. Aquellas primeras disposiciones oficiales fueron ratificadas posteriormente por la entonces emergente Comunidad Económica Europea, la CEE, que requirió a los países miembros un esfuerzo para regular legalmente la contaminación acústica. El ruido es un sonido desagradable y molesto por niveles no necesariamente altos que son potencialmente nocivos para el aparato auditivo y el bienestar psíquico y psicológico. Como término simple, es un sonido no deseado. La contaminación sónica es uno de los grandes problemas en la sociedad moderna a escala mundial. Esto es todo. Gracias. Yo les voy a hablar acerca del comportamiento del ruido en la atmósfera. Como sabemos, la contaminación sonora o acústica es un contaminante que altera las condiciones de nuestro ambiente en zonas determinadas. Esta contaminación afecta directamente al medio ambiente. Se sabe que algunas especies de peces, aves y ballenas se ven afectadas por el ruido que produce el mismo hombre. Esto conlleva a perjudicar que la vegetación del medio ambiente sea afectada en forma indirecta. Primero que nada, el ruido altera la comunicación entre los animales de una misma especie. Este tipo de incidencias en las especies capaces de percibir el sonido repercute en sus ciclos de vida y reproducción de las plantas que los rodean. El ruido es un mal de nuestros tiempos. Quizás es un tipo de contaminación que no solo afecta el medio ambiente como muchos pensamos, y no nos imaginamos que también perjudica directamente a la salud del hombre. La contaminación sonora o acústica puede pasar de ser un ruido molesto a transformarse en una fuente de verdaderos problemas psicológicos o dolores físicos ocasionados por sonidos, propia y comúnmente de la vida moderna y sobre todo en las ciudades, que tiene efectos muy nocivos en la salud de las personas, desde pasar a ser un insomnio a irritabilidad y pasando a traer dificultades en el desarrollo cognitivo. La actual contaminación acústica afecta sobre todo a las ciudades, pero no solo son las únicas, ya que el impacto ambiental de esta contaminación produce efectos nocivos en la vida salvaje. ¿Alguna vez nos preguntamos
cómo cambian nuestros ecosistemas por la contaminación acústica? Bueno, la elección de un hábitat por parte de los animales depende mucho de los ruidos que se producen en él, ya que si un animal no puede tolerar el ruido del entorno en el que está o en el que vive, no va a tolerar ninguna de esas condiciones. Eso hace que la contaminación acústica de vehículos, fábricas, el talado de árboles o incluso el turismo altere el delicado equilibrio de los ecosistemas salvajes. Los efectos nocivos en la contaminación acústica no solo se limitan a la tierra, sino que también están presentes en afectar el mar, nuestros mares, y se ven afectados por este tipo de contaminación. Se ha demostrado cómo el ruido de barcos, lanchas, yates, que nosotros pensamos que solamente es un pasatiempo, para nosotros una diversión, afecta directamente y principalmente a animales como las orcas, ballenas y delfines, que estas dependen mucho de la emisión de ondas, y debido a que la alta frecuencia de las embarcaciones provoca que esas ondas que se producen en los mares o en los océanos las distorsiona, y esa capacidad que tienen para comunicarse, reproducirse o encontrar alimentos sea menor. A su vez, la contaminación acústica perturba patrones de reproducción, amamantamiento, y se ha identificado como un contribuyente a la extinción de las especies. Pero no solo eso, las plantas también pueden ser afectadas por la contaminación acústica, que interfiere en sus ciclos de polinización y expansión de semillas. La contaminación en la ciudad. La contaminación acústica de la ciudad provoca efectos nocivos en la salud, como lo vimos anteriormente, que puede ser irritabilidad, insomnio o dificultad en procesos cognitivos. Pero los efectos de la contaminación acústica también afectan en el ecosistema de las ciudades, ya que los altera. Y esto se debe a que si un lugar en el que la contaminación acústica produce efectos nocivos en el ecosistema de las ciudades, esos lugares tienden a ser más afectados, ya que tienen mayor índice de contaminación de este tipo. Y todos aquellos animales que dependen del sonido para cazar o no ser cazados, también abandonan el entorno de la ciudad. La normatividad aplicable para medir el ruido como contaminante es la norma 081. La emisión de ruido proviene de fuentes fijas que alteran el bienestar del ser humano. Por ello, resulta necesario establecer límites máximos permisibles. El Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental ordenó hacer la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1994, con el objetivo de establecer los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. En la elaboración de esta norma oficial mexicana participaron la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Ecología, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Petróleos Mexicanos, la Generación de Protección Ambiental, la Sociedad Mexicana Acústica, la Integración para la Cultura Ecológica y Ambiental y la Ingeniería Acústica. El campo de aplicación de esta norma oficial mexicana es en las pequeñas, medianas y grandes industrias, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública. Las referencias es la norma mexicana número 40, que clasifica los ruidos. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1976, que clasifica la indeseabilidad, la presentación temporal y la estructura de los componentes. La norma mexicana número 43, determinación del nivel sonoro emitido por fuentes fijas, establece el procedimiento considerando la forma, el lugar y el efecto de otras fuentes. La norma mexicana número 59, el sonómetro de presión, considera esencial tener un aparato que sea capaz de medir el ruido y establece las características técnicas para que las mediciones de presión acústica queden dentro del control del grado de exactitud. Y la norma mexicana número 62 establece los procedimientos de campo para determinar el ruido ambiental, evalúa el ruido presente en un largo tiempo en un área definida.
Para obtener el nivel sonoro de una fuente fija, se debe aplicar el procedimiento de actividades siguiente. Primero se tiene que hacer un reconocimiento inicial, que es una forma previa de recabar información técnica y administrativa para localizar las zonas críticas, como se puede ver en la imagen número 1. Es un croquis que muestra la ubicación del predio donde se encuentra la fuente fija y la descripción de los predios con quien colinde. Después se tiene que hacer una descripción de las actividades más ruidosas y relacionar y representar en un croquis interno de la fuente fija el equipo, la maquinaria y los procesos potencialmente emisores de ruido, como se muestra en la imagen número 2. Dentro de esa zona ya fijada, se localizan cada zona crítica, en las cuales se ubicarán 5 puntos distribuidos vertical u horizontalmente de forma aleatoria a una distancia de 0.30 metros y una distancia límite de 1.2 metros desde el suelo. Se aconseja utilizar las letras de la A a la E. Debe colocarse el sonómetro o micrófono en cada punto apuntando hacia la fuente y manteniéndolo fijo en un lapso no menor a 3 minutos. Los 3 tipos de medición son la medición continua, que se hace sin interrupciones, la medición semicontinua, que es la obtención de manera aleatoria de muestras durante el proceso de observación, y la muestra estadística, que es cualquier elemento del conjunto de valores aleatorios al nivel del ruido obtenidos al azar, en forma exclusiva, exhaustiva. Métodos de medición. Para medir el ruido es necesario crear una escala que relacione la respuesta de una persona, objeto, animal o un colectivo de estas ante el ruido con una propiedad medible de la fuente sonora. Esta relación se expresa mediante un único valor que le llamamos índice. Se establecen criterios que nos ofrecen valores del índice de ruido que no deben superarse. La comparación de estos criterios con los índices medidos nos permitirá hacer una evaluación del ruido estudiado. Índices de ruido. Nivel de presión acústica en toda la banda de frecuencias. Corresponde al nivel de presión sonora L, subíndice P, extendido al campo de las frecuencias audibles. Nivel de presión acústica con ponderación A. Es el nivel de presión sonora establecido mediante el empleo de la curva de ponderación A. La curva A se establece en la norma con las siglas UNE 21314-75 y da lugar a los decibelios ponderados denominados como dB entre paréntesis A. Nivel sonoro continuo equivalente. Es el nivel de decibeles A de un ruido constante, correspondiente a la misma cantidad de energía acústica que el ruido real considerado en un punto determinado y durante un periodo de tiempo. Se basa en una ponderación de tiempo uniforme y viene dado por la siguiente expresión. Siendo PA la presión sonora instantánea con ponderación A en función del tiempo para un intervalo de tiempo que empieza en tiempo 1 y acaba en tiempo 2, y la presión de referencia es de 2 por 10 a la menos 5. El nivel de exposición sonora. La exposición sonora es una cantidad proporcional a la energía acústica que está presente en un punto durante cierto periodo de tiempo. Dosis de ruido. Es una medida prescrita en normatividades nacionales de la exposición al ruido a que está sometida una persona. La dosis de ruido en tanto por ciento puede calcularse de la expresión D es igual a 100 C entre TR, siendo C la duración de la exposición al ruido y TR la duración de referencia en horas permitida para la exposición a nivel sonoro de ruido. La duración TR de referencia en función de máxima exposición diaria al ruido permitida durante una jornada de 8 horas y tasa de intercambio, que es cantidad que hay que aumentar o disminuir a nivel sonoro sobre la exposición diaria para reducir a la mitad o duplicar el tiempo de su exposición. Se usan tasas de intercambio de 3, 4 y 5 dB. Si el ruido en el lugar de trabajo está compuesto por n periodos distintos, teniendo en cada uno de ellos el nivel sonoro un valor constante, la dosis total de ruido durante toda la jornada laboral vendría dada por el valor que está en la fórmula. Proceso de medición. Antes de comenzar cualquier programa de medida acústica, debe quedar definido el problema con claridad. Una vez definido este, los pasos a seguir son los siguientes.
1. Determinar qué índices de ruido hay que medir. 2. Seleccionar los instrumentos de medida, incluido el tiempo de micrófono a utilizar. 3. Determinar el ruido mínimo o de posiciones de micrófono y su localización. 4. Comprobar la sensibilidad de los aparatos de medida realizando todas las calibraciones necesarias. 5. Medir los niveles sonoros de la fuente, anotando todos los valores de los parámetros relevantes seleccionados de los instrumentos. Aplicar las correcciones necesarias a las medidas observadas. 7. Realizar un informe escrito en donde queden registrados los datos más importantes. Los instrumentos de medida son un sonómetro de precisión, un dosímetro, un calibrador piezoeléctrico que es capaz de transformar una señal eléctrica en acústica, uniforme en intensidad y frecuencia. También se ocupa un impresor gráfico de papel, un cable de extensión del micrófono, un tripié y un protector contra el viento. Determinación de las posiciones de medida. Salvo que estamos obligados a cumplir lo especificado en las normas, las siguientes consideraciones pueden servir de guía general. Ruidos ambientales. El número de puntos de medida debe ser suficiente para obtener el nivel de presión sonora con la precisión requerida. Si el campo sonoro es muy uniforme, unas pocas localizaciones del micrófono son suficientes. Lugares de reunión. El micrófono debe situarse a unos 6 metros para un oyente de pie y entre 1.2 y 1.3 metros en oyentes sentados. Espacios abiertos. Reducir el efecto del viento con pantallas antiviento. Exposiciones sonoras. Para evaluar el riesgo de pérdida de audición, el micrófono debe estar situado a una distancia no superior a 0.1 metros de la persona expuesta a la fuente de ruido. Superficies reflectantes. Estas pueden ser como paredes, suelo o techos. Estos influyen mucho en la medición y hay que proceder a la correspondiente corrección. Correcciones para las reflexiones de superficies próximas. Cuando la fuente sonora se encuentra próxima a paredes y objetos, las reflexiones en tales elementos pueden contribuir con una energía significativa al nivel sonoro irradiado directamente de la fuente. El aumento en el nivel sonoro medido debido a la presencia de una superficie cercana viene determinada por el factor de longitud del encaminamiento. Su fórmula se expresa como ahí la tenemos. Una vez conocido R, podemos calcular el aumento en el nivel debido a la reflexión con el monograma mostrado en la figura. Podemos ver en las imágenes la posición del micrófono, la fuente y la imagen. Y también podemos ver el factor de longitud del encaminamiento R. Tipo de calibración del equipo. La mayoría de los equipos usados para la medición del ruido están compuestos de un transductor, el cual es el micrófono que capta los niveles de ruido de la fuente analizada y posteriormente es transmitida al sistema de análisis. Cuando la intensidad llega hasta este punto, pasa por una serie de circuitos con el fin de ponderar la señal eléctrica y por último y finalmente llega al sistema de visualización, donde se observa la salida de los datos obtenidos. El equipo de medida debe ser calibrado con anterioridad a su uso. Eso es muy importante, ya que también se debe ajustar el tiempo de respuesta que vaya a generar, ya sea lento, rápido o por impulso. Dosímetro. Este es un equipo para mediciones de ruido en ambientes laborales. Se emplea un instrumento denominado dosímetro. Es también así conocido. Este permite realizar lecturas de los niveles de ruido a los cuales han estado expuestos los empleados en su jornada de trabajo. El dosímetro es un monitor que sirve para conocer el espectro de frecuencias, y esto se lleva a cabo por el estudio del fenómeno sonoro a través de unos filtros eléctricos y electrónicos que posee el equipo, el cual emplea dos variables para la medición: el nivel de presión sonora y el tiempo de exposición. Es un instrumento que mide los niveles de ruido en una frecuencia ponderada y posteriormente el valor máximo diario permitido del ruido, que es
sumamente importante conocerlo. Es expresado en porcentajes este valor máximo que diario se permite para ruido. Y este valor dependerá de la dosis a la que se expone el trabajador y el tiempo el cual está expuesto. El tipo de calibración que tiene el dosímetro es que el ajuste de calibración es automático y se debe realizar antes y después de cada medida. Para la calibración se utiliza el calibrador, que provee una entrada de conexión para el tubo de goma del dosímetro y un pequeño botón que pulsándolo emite el nivel sonoro. Y aquí vemos un esquema de un dosímetro, de las partes del dosímetro, que es un micrófono, un amplificador y ponderación, aparato de elevación al cuadrado, ponderación exponencial del tiempo, dispositivo indicador de límite, la tasa de intercambio, el nivel del umbral sonoro, el integrador del tiempo y por último el indicador de la dosis de ruido. Y vemos una imagen de un dosímetro. Y aquí se muestra el esquema de calibración del dosímetro. Si bien se recomienda que la recomendación de calibrarlo que sea de forma anual, se sugiere acortar los plazos de periodo de recalibración o aumentar las verificaciones intermedias entre la calibración para asegurar su adecuado comportamiento. Otro equipo para la medición de ruido es el también conocido e importante sonómetro. Este sirve para las mediciones de ruido ambiental y de emisiones de ruido que estas se deben desarrollar y hacer con un sonómetro. ¿Pero qué es el sonómetro? Bueno, es una herramienta principal utilizada para los estudios de ruido, ya que permite llevar un monitoreo de las diferentes fuentes de ruido en periodos de tiempo establecidos. Los sonómetros tienen como función principal medir los niveles de presión sonora en decibeles, que esta es una unidad que está relacionada con la amplitud, la intensidad y percepción del fenómeno físico de ruido. Este instrumento tiene la capacidad de medir ciertas características del ruido como lo son los valores máximos con constantes de tiempo, el valor máximo pico, el cual es importante para la prevención por pérdida de la audición, y también puede medir los impulsos a los cuales el ser humano percibe el ruido de impacto. Existen dos tipos de calibración para el sonómetro. La primera es la calibración de campo. Esta se realiza de forma previa a la toma de mediciones, que para ello se emplea una fuente acústica de referencia denominada calibrador acústico. Un calibrador acústico es conocido también como un calibrador de campo o calibrador de nivel de sonido, ya que es un dispositivo portátil que emite un tono audible a un nivel y frecuencia de ruido estándar. Y el otro tipo de calibración es la verificación o calibración periódica. Esta se realiza en laboratorios que ofrezcan calibración acreditada, metrología legal y conformidad de sonómetros. La calibración se puede resumir como la comparación del instrumento contra otro de mejores cualidades metrológicas, a través de una serie de pruebas técnicas con el objetivo de determinar los errores y saber si éste cumple o no con las especificaciones para clase 1 o clase 2. Si bien un instrumento sin calibrar se cree y está comprobado que definitivamente genera dudas en su comportamiento, por lo que la calibración es una actividad necesaria para dar certeza a las decisiones que tengan que ver con la salud de las personas o trabajadores. Eso se debe a que centros que monitorean el ruido, si notan que hay un equipo sin calibrar, tienden a no tener una confiable medición del ruido que les esté generando esta información que ellos piden, pues ya que se debe a que lo toman como un elemento ilegal y lo pueden llevar a amonestar, penalizar, multar o hasta cerrar o clausurar una empresa debido a sus altos índices de ruido generados. Muchas empresas no suelen dar el dato completo de los ruidos
o de las emisiones de este contaminante que están generando, ya que si lo hacen se ven perjudicadas y tienden a perder ya sea ganancia o que centros de monitoreo les cierren esas empresas por tanta contaminación que están emitiendo. Bueno, calibrar, como lo mencionamos anteriormente, implica conocer las capacidades técnicas del instrumento, y este es el primer paso de cualquier inicio de una buena medición, ya que si no se hace, se tiende a desconfiar y puede tener consecuencias. Existen clases de sonómetros. La primera es el sonómetro de clase 0. Es empleado en laboratorios con el fin de obtener un patrón. El nivel de precisión oscila entre menos 0.4 decibeles y 0.4 decibeles. El siguiente es el sonómetro de clase 1, que son aquellos que se emplean para las mediciones en trabajo de campo, considerando una característica importante, la cual es la precisión, que está comprendida en un rango de menos 0.7 decibeles y 0.7 decibeles. El penúltimo es el sonómetro de clase 2, utilizado para mediciones en trabajos de campo a nivel general, manejando una precisión entre menos 1.0 decibeles y 1.0 decibeles. Y el último y menos importante, ¿por qué lo digo? Porque es muy poco empleado, es el sonómetro de clase 3, ya que tiende a no ser tan preciso. Su rango está comprendido entre menos 1.5 decibeles y 1.5 decibeles y solo registra mediciones aproximadas. ¿A qué me refiero con esto? A que centros de monitoreo quieren obtener datos más lejanos de otras zonas de emisiones de ruido. Y debido a que este sonómetro tiene mediciones aproximadas, ¿qué quiero decir con esto? Que tiende a tener un límite para tomar datos de las emisiones generadas por ruido, y es por eso que ese sonómetro de clase 3 suele no ser muy utilizado. Y aquí vemos un esquema de calibración del sonómetro. Y aquí tenemos un esquema de un sonómetro que más bien son las partes que lo conforman. Un micrófono, al igual que un dosímetro, un preamplificador, que en conjunto el preamplificador y el micrófono son partes del mismo, un amplificador, filtros, otro amplificador, un rectificador, un convertidor y un indicador. Y aquí tenemos imágenes de cómo en la vida real se ve un sonómetro. Por último, les voy a hablar de que si el monitoreo de la contaminación por ruido es pasivo o activo. El monitoreo de la contaminación por ruido es activo. En el caso de la contaminación por ruido, se realiza un tipo de monitoreo en el que se introducen paquetes de prueba en la red, o enviando paquetes a determinadas aplicaciones y midiendo su tiempo de respuesta. Este enfoque tiene la característica de agregar tráfico en la red y es empleado para medir el rendimiento de la misma. El concepto de monitoreo activo refiere a sistemas y dispositivos capaces no solo de colectar datos, sino de evaluar los mismos estableciendo tendencias y acciones automáticas de aviso preveniendo respuestas de los equipos si se mantienen las condiciones registradas. Por lo mismo, este tipo de monitoreo se puede considerar como activo.